Gloria a Dios, alabado sea el Señor. Saludamos a todos con la paz del Señor Jesús. Hermanos, vamos a considerar en primer lugar el milagro de la transformación del agua en vino. Y por eso vamos a leer ahora en el Evangelio de Juan, capítulo 2, del versículo 1 al 10. Haremos esta lectura y los hermanos en las iglesias, donde sea que estén, la acompañarán. La Biblia dice así. Juan capítulo 2, versículos 1 al 10, dice así. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, «No tienen vino». Jesús le dijo, «¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora». Su madre dijo a los que servían, «Haced todo lo que os dijere». Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, «Llenad estas tinajas de agua», y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, «Sacad ahora y llevadlo al maestresala». Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, «Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior». Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Alabado sea Dios. Qué interesante, hermanos, que allí durante las bodas en Caná de Galilea, el Señor Jesús dio inicio a sus señales y manifestó su gloria. Y sus discípulos creyeron en él. Las bodas eran grandes festividades que acompañaban un matrimonio. El milagro tuvo lugar en el tercer día, que representa la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesús. Aprendemos ahí que la fiesta espiritual de la iglesia, hermanos, comienza con la resurrección de Jesús, lo que ocurrió al tercer día. el milagro ocurrió en la ciudad de Galilea, en la tierra de Galilea, y allí específicamente en Caná de Galilea. Galilea era una tierra en la que los judíos se habían mezclado con los gentiles. Esto prefiguraba la salvación del Señor, la cual llegaría tanto a los judíos como a los gentiles, tal como fue profetizado en el libro del profeta Isaías, capítulo 9, versículo 2. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Esta luz nos habla obviamente del Señor Jesús, pues Él es la luz del mundo. La fiesta empezó con el vino, es decir, en la fiesta de la iglesia siempre existió, hermanos, la alegría del vino espiritual. Este vino nos habla del Espíritu Santo. Ese derramamiento del Espíritu Santo ocurrió por primera vez en el día de la fiesta de Pentecostés. Fue en ese día que la iglesia comenzó a disfrutar de ese vino espiritual, es decir, de la alegría del Espíritu Santo, que es la alegría de la salvación. Notamos entonces que en medio de la fiesta, el texto bíblico dice que faltó el vino. El hombre es así, comienza a opinar y a querer dar su orientación al Señor. Eso viene de la parte humana, sobre la forma o el momento adecuado para intervenir. Y eso, en vez de ser orientado por el Señor, Pero la respuesta del Señor fue con mansedumbre diciendo, ¿qué tengo yo contigo? Allí, mujer, significa señora. ¿Qué tengo yo contigo, señora? Así sucedió en la historia de la iglesia, hermanos. En un momento determinado de la historia de la iglesia, solamente aquella poderosa operación del Espíritu Santo, verificada al inicio de la iglesia, en los días de los apóstoles. en el período que usualmente denominamos la iglesia primitiva. Allí está la historia de la iglesia, o mejor dicho, la iglesia cuya historia se relata en ese período del libro de Hechos de los Apóstoles. Pero cuando la iglesia se dispone a servir al Señor, a obedecer sus directrices, la pregunta es, ¿qué sucede? Jesús da la orden a sus siervos, mandando que llenasen las tinajas de agua.
Y a eso le sigue la obediencia de los siervos. Desde allí, María, ahora como una representación de la iglesia, expresa: haced todo lo que Él, Jesús, os mande. Y en ese lugar había 6 tinajas de piedra. Las tinajas de piedra estaban vacías. En la Biblia, el número 6 simboliza al hombre. El agua simboliza la palabra de Dios. Y de hecho, sabemos que a lo largo de la historia de la iglesia, por mucho tiempo, solamente la palabra, es decir, la Biblia, obraba en medio del pueblo de Dios. No había manifestaciones allí del poder del Espíritu Santo, no había dones espirituales. Sabemos también que la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, esa misma palabra sacia la sed espiritual como el agua satisface la sed física. Pero la palabra de Dios, cuando es vivificada o revelada por el Espíritu Santo, entonces ahora embriaga espiritualmente al siervo de Dios. De ahí la reacción de los judíos al presenciar el derramamiento del Espíritu Santo en el Pentecostés. Muchos de ellos dijeron sobre los apóstoles: están llenos de mosto, o sea, de vino. A lo que el apóstol Pedro respondió: estos no están ebrios como pensáis. Pero esto es lo que fue dicho por el profeta Joel cuando él dijo: y después de esto, en los últimos días, derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Qué sucedió pues en aquel momento, cuando llenaron las 6 tinajas de agua? Y el texto dice que el agua se transformó en vino al instante. Así ocurrió también en la historia de la iglesia. Después de un largo período en que solo había la palabra, el Señor promovió un segundo derramamiento del Espíritu Santo sobre todo su pueblo. Y esto en nuestros días, en el fin de los tiempos. Y este buen vino que disfrutamos hoy, a través de la bendición del Espíritu Santo, no es inferior a aquel que fue experimentado por la iglesia primitiva. Y ese fue el testimonio del Maestresala cuando dijo: tú has guardado el buen vino hasta ahora. Hermanos, este buen vino, este nuevo derramamiento del Espíritu Santo, continuará siendo experimentado hasta el final de la fiesta, es decir, hasta el arrebatamiento de la iglesia. La poderosa operación del Espíritu Santo, hermanos, continuará siendo experimentada por la iglesia hasta el retorno del Señor Jesús. Notemos que al constatar el milagro, el Maestresala mandó a llamar al esposo. Entonces, hermanos, cuando la iglesia esté preparada, disfrutando plenamente de la operación del Espíritu Santo, ese vino que alegra nuestro corazón, el Espíritu Santo entonces clamará diciendo: ven, Señor. Este es el momento especial que vivimos en estos últimos días. Pero hubo otro milagro que el Señor Jesús obró, pues hoy hablamos de los milagros del Señor Jesús y las lecciones que extraemos para nuestra vida. Otro milagro fue la curación del hijo del oficial. Ahora, hagamos otra lectura de la palabra de Dios. Leamos el pasaje que nos relata la curación del hijo del oficial del rey. Está en Juan capítulo 4, versículos 46 al 53. Ahora leamos la palabra del Señor. Acompañen la lectura de la palabra. Dice así: vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive.
y creyó él con toda su casa. Hermanos míos, Dios hace la obra a través de la palabra, y la fe surge en el corazón de quienes escuchan la palabra. Este milagro fue realizado en la misma ciudad donde el Señor Jesús transformó el agua en vino. El oficial era un hombre de buena posición, un hombre de influencia y de recursos. Sin embargo, cuando su hijo estaba a punto de morir, lo único que le quedó fue buscar socorro en el Señor Jesús. Tomó la decisión correcta, pues en Jesús estaba la vida. Él mismo afirmó: «Yo soy el camino, la verdad y la vida». Hermanos, Dios permite situaciones en las que se revela la limitación del hombre frente a la muerte y otras circunstancias, a menudo imposibles de resolver por sí mismo. Su gran necesidad hizo que el oficial adoptara una posición de humildad ante el Señor. Y está escrito: «Y le rogó que bajara y sanara a su hijo». Y él perseveró en estar cerca del Señor Jesús. Es notable, porque insistió diciendo: «Señor, desciende antes que mi hijo muera». Aprendemos, hermanos, con esto, que este relato que acabamos de escuchar debe acercarnos más al Señor. Sí, nos acerca mucho más al Señor Jesús. Y nos acercamos al Señor Jesús siempre así, con humildad y perseverancia, esperando con confianza el milagro que el Señor Jesús obra. Porque Jesús es la palabra hecha hombre. Basta una palabra de Jesús para que el milagro suceda. Vemos a continuación cómo el testimonio de la sanación tocó a su familia y llevó a toda esa familia a la salvación. Y después de constatar el milagro, el texto dice así: «Y creyó él y toda su casa». El testimonio de una vida alcanzada por el poder de Dios tiene un impacto dentro del hogar, en medio de la familia. Recordemos, hermanos, que estamos en el mes en que estamos orando por las familias. Nuestras familias necesitan ver, hermanos, la obra del poder de Dios, no solo en la cura física, sino en la de nuestra alma, en la transformación de nuestras vidas. Y alabamos al Señor, pues nuestro Dios tiene la palabra de poder que sale de su. La paz del Señor, mis hermanos. Vamos a continuar estudiando los milagros obrados por el Señor Jesús y registrados en el libro de Juan. Consideramos ahora la sanación de un paralítico. Leamos el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 2 al 9, y después 14 y 15. Vamos. 5, ¿verdad? Capítulo 5, versículos 2 al 9. ¿Podemos leer todos juntos? Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Y el primero que descendía después del movimiento del agua se sanaba de cualquier enfermedad. Y había un hombre que hace 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado.
no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Queridos hermanos, después de haber experimentado el derramamiento del Espíritu Santo, como ya vimos que fue prefigurado en la transformación del agua en vino, el hombre ahora luego escuchó la palabra de Dios. y esa experiencia que todo hombre tiene con el Espíritu Santo, que ahora esto es prefigurado en la sanidad oficial del Rey, ya lo vimos. El hombre es capacitado ahora, hermanos, capacitado para poder caminar espiritualmente. Nosotros que éramos paralíticos espirituales, ahora pasamos a tener la posibilidad de andar en el camino, andar en el Espíritu, andar en la luz. Gracias a Dios. Comienza entonces nuestra caminata espiritual. O sea, comenzamos a vivir en comunión con el Señor Jesús, que es el camino. Y leímos en esta historia cómo el Señor Jesús fue al encuentro de un hombre paralítico por 38 años. Ese hombre estaba junto al estanque de Betesda, que estaba localizado fuera de los muros de Jerusalén. En este texto vemos el sentido profético de la situación espiritual del hombre que no consigue andar en los caminos del Señor y se halla fuera del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Recordemos que la palabra hebrea Jerusalén significa ciudad de la paz, es decir, Ir o Shalom. O sea, la ciudad donde el príncipe de la paz está concediendo la paz a sus moradores, todos ustedes, todos nosotros. El estanque, hermanos, nos habla de la forma de operar del Señor, de Dios, en el Antiguo Testamento, cuando ocasionalmente había la manifestación del poder de Dios. Allí encontrábamos curaciones a lo largo del Antiguo Testamento, ¿no es verdad? De vez en cuando, el ángel descendía en cierto tiempo hacia el estanque y agitaba el agua. Lo vemos. Así fue en la antigua alianza. El Espíritu Santo aún no había sido derramado sobre toda carne y operaba en algunas personas en ciertos momentos. Ahora, amados hermanos, aquel hombre estaba delante del Señor Jesús, la fuente de agua viva. Es decir, la fuente inagotable de todas las bendiciones que necesitamos. Y Él puede operar en cualquier momento, y más, Él opera continuamente en nuestras vidas. Alabado sea el Señor Jesús. En aquel día de la cura de este hombre, había una fiesta en Jerusalén. Todo Israel subía para adorar al Señor, vindo de todas partes del reino. Pero Jesús dejó la fiesta y se dirigió al estanque para curar a aquel hombre. Un hombre. Acto que demuestra el amor de Dios por un pecador. Todos estábamos en esa situación. Pero un día el Señor Jesús decidió buscarnos. Y leemos que Él abandonó la eternidad, su glorioso ambiente en el que era constantemente adorado como el Hijo eterno de Dios. Dejó su gloria para venir a nuestro encuentro, hermanos. Nosotros, que no teníamos condiciones de andar en el camino santo que nos conduciría a la eternidad, éramos, todos nosotros, paralíticos espirituales. El paralítico, vimos en la historia, se quejó al Señor de que no había nadie que pudiera ayudarlo a alcanzar aquello que tanto deseaba. ¿Quién no lo desea? ¿Quién no sea a la vida eterna? Nuestra alma, amados hermanos, solamente se contenta con la vida eterna.
Nuestra alma tiene sed de Dios vivo. Y así, Es también aquel hombre o cualquier hombre que no pertenece a la iglesia del Señor. nadie puede socorrerle, nadie puede ayudarme a mí ni a usted a caminar en la luz, a transitar por el camino santo. El único que puede darnos esa ayuda es el Señor Jesús. Y vemos que el Señor, con su infinita misericordia, Fue hacia encuentro del hombre. lo sanó. Y el relato bíblico nos dice que el Señor Jesús volvió a encontrarlo, esta vez en el templo, andando de manera normal. El templo era simbólico. ¿Qué simbolizaba? Simbolizaba el templo del Espíritu Santo. Vosotros sois el templo del Espíritu Santo. La iglesia del Señor es templo del Espíritu Santo. Cuando nosotros comenzamos a caminar espiritualmente, Nos dirigimos inmediatamente hacia el templo del Espíritu Santo, hacia la iglesia, hacia el cuerpo de Cristo. Ese es nuestro lugar. muy bien, sigamos adelante. Ahora, contemplemos el milagro de la multiplicación de los panes. ¿Les parece? Podemos leer en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, Los versículos del 1 al 15. Podemos leer todos juntos para rememorar. La historia. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos. Y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Hermanos, veamos ahora la aplicación de este milagro. ¿Qué es lo que el Señor quiere enseñarnos con este milagro? Para que espiritualmente nosotros que ahora ya no somos paralíticos, podamos caminar. En la caminata aparece un desgaste físico. Existe la necesidad de que sigamos alimentándonos continuamente para que nuestras fuerzas espirituales sean renovadas. Igual sucede em lo espiritual.
Del Señor debemos el pan diario recibir. Pero el Señor Jesús no falla. Él provee el alimento, el sustento espiritual y con abundancia. Porque así como Él satisface nuestra necesidad, Él es el pan vivo que ha descendido del cielo para darnos vida. Como vimos en este pasaje, Jesús se encontró con una gran multitud, una de más de 5,000 personas. Tomó los 5 panes, los 2 peces, dio gracias, los repartió a los discípulos y ellos los distribuyeron a la multitud. Y al final aún sobraron 12 cestas de pan de pedazos que recogieron. Delante del milagro, los hombres dijeron: es el profeta que debía venir al mundo. Sabemos por qué. La multitud estaba en busca no del pan que alimenta el alma, sino que en realidad buscaban el pan que perece. Por esta razón lo buscaban. Pero en esta multiplicación de los panes, lo que más nos interesa es ver prefigurado cómo su palabra habría de ser multiplicada por sus discípulos. El Señor Jesús dio los 5 panes y los 2 pececillos a sus discípulos, y ellos los repartieron. Y está entonces prefigurado que nosotros, discípulos del Señor Jesús, debemos recibir y luego repartir este pan de vida. Con las almas hambrientas de pan espiritual, el Espíritu Santo abrirá los corazones y generará hambre y sed espiritual. El pan, lo repetimos, nos habla del propio Señor Jesús, porque Él es la palabra de Dios que se hizo carne. Él es el único alimento que sacia el hambre espiritual. Jesús mismo afirmó: yo soy el pan de vida. Quien a mí viene no tendrá hambre. Quien en mí cree nunca tendrá sed. Soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre. Para siempre, hermanos. Aleluya. Alabemos ao Senhor, hermanos, porque hoy podemos alimentarnos de nuestro Señor Jesús, quien es la palabra de Dios. Y el Señor Jesús confirmó lo dicho en el Antiguo Testamento: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palavra que sale de la boca de Dios. Mis hermanos, hemos visto los 4 milagros. Y la secuencia de estas 4 señales, presentadas en el Evangelio de Juan, revela un panorama profético de la experiencia de los salvos, de la experiencia de todos nosotros, del proceso de nuestra salvación. Esta secuencia nos muestra la presencia de Jesús y la continua e incesante operación del Señor Jesús en todos los momentos de nuestra vida espiritual. Él es verdaderamente el autor y el consumador de nuestra fe. En el milagro, el primer milagro ya por concluir. Como conclusión de todo lo que vimos esta mañana, los 4 milagros que escuchamos. En la transformación del agua en vino, notamos cómo el hombre experimenta una visitación salvadora del Espíritu Santo, el vino, que nos revela a Jesús. Él me glorificará. Esa es la función del Espíritu Santo. Jesús nos bautiza con el Espíritu Santo. Aleluya. En la curación del oficial del rey, aprendemos que al experimentar la operación del Espíritu Santo, el ser humano aprende a confiar, aprende a creer en la palabra de Dios, que es lo mismo que creer en el Señor Jesús, porque Él es la palabra de Dios.
En la curación del paralítico, notamos que el hombre que pasa a andar por el camino empieza a vivir en comunión con el Señor Jesús, que es el camino santo, el camino que nos conduce a la eternidad feliz. y en la multiplicación de los panes aprendemos que el hombre pasa. A alimentar-se diariamente de nuestro pão, do pão nuestro de cada dia, que es el pão vivo que bajó del cielo, y es el Señor Jesús. Él es nuestro alimento espiritual. Sus palavras, como ele dijo, são espírito e são vida. Estes milagros, hermanos, nos siguen enseñaron a la iglesia a lo largo de la historia y nos enseña hoy que la iglesia encontró En Jesús, todo. lo que precisa para su salvación. Él es nuestra salvación. Alabado sea su nombre.